Durante la celebración de mi cumpleaños número 75, alcancé a escuchar a mi nuera murmurar: «Ojalá este sea el último». Sonreí en silencio, sin decir palabra. Al día siguiente, hice una llamada que lo cambió todo. Si estás viendo este video, suscríbete y comenta desde dónde lo estás viendo. La fiesta había sido idea de Julián, mi único hijo, quien siempre insistía en que había que celebrar a mamá como se merece. Fue un evento elegante, realizado en la casa que diseñé hace 40 años y que poco a poco se volvía ajena mientras Rebeca la redecoraba a su antojo, habitación por habitación. Me disculpé de una charla con antiguos colegas para ir al baño. Sentía las piernas más pesadas de lo normal, un síntoma que se había intensificado desde la muerte de mi hermana Elaine hace 3 años. Al caminar por el pasillo, escuché voces que salían del despacho de mi hijo. «Ojalá este sea su último cumpleaños», dijo Rebeca, levantando su copa de champaña al brillo de la luz. «Ya tengo planeado cómo convertir su estudio en el vestidor más espectacular». Me quedé inmóvil, agarrándome de la pared para no caer. Paciencia, cariño. La voz de Julián, mi defensor, mi orgullo, me atravesó con una frialdad quirúrgica. El doctor dice que su corazón no aguantará mucho más, y cuando pase, todo esto será oficialmente nuestro. Brindaron y rieron, con suavidad. 50 años diseñando estructuras me habían enseñado a medir la resistencia bajo presión. Enderecé la espalda, puse en mi rostro esa expresión amable que perfeccioné en salas de juntas dominadas por hombres y regresé con mis invitados. «Por la mejor madre que un hijo pudiera tener», brindó Julián más tarde. El mismo hijo que siempre batalló con vivir a la sombra de mi nombre, que dejaba entrever su resentimiento cada vez que una revista lo presentaba como el hijo de Carmen Valverde y no como alguien con luz propia. Sonreí, asentí, y por primera vez en muchos años, mis ojos vieron con total claridad. Lo comprendí todo. Cómo Julián, desde la muerte de Elaine, había ido tomando el control poco a poco. Primero con la tecnología, luego con mis enredos financieros y al final, manipulando mi medicación para mi delicado corazón. Aquella noche, sola en mi cuarto, me quedé mirando el techo. Julián siempre fue ambicioso, ansioso por recibir esa aprobación que su padre le negó. Mi difunto esposo había resentido mi éxito y ahora veía ese mismo resentimiento reflejado en nuestro hijo. Al amanecer, observé por la ventana cómo Julián y Rebeca salían a su rutina diaria. Esperé hasta que Marta me trajo el desayuno. Marta, quien ha estado conmigo 30 años, quien me cuidó cuando tuve neumonía y Elaine no pudo venir, cuya hija fue a la universidad gracias a una ayuda silenciosa que le di tras la muerte de su esposo. «Marta», le susurré, «tengo que contarte algo terrible y necesito tu ayuda». Su mirada cambió. Primero preocupación, luego comprensión, mientras le contaba todo sin vacilar. Ella respondió: «Señora Valverde, he notado cómo han estado cambiándole sus medicamentos. Sospechaba que algo no andaba bien desde hace meses, pero no sabía cómo decírselo. Lo que necesite, estoy con usted». 1 hora después, ya sola en mi estudio, marqué un número que no usaba desde hacía casi 10 años. Víctor Morales. Su voz seguía siendo profunda y firme a pesar del tiempo. «Víctor», mi voz se quebró. «Soy Carmen». El silencio se extendió entre nosotros. Décadas de sentimientos no dichos. Un amor que abandoné cuando elegí a la familia por encima del corazón. «Necesito tu ayuda», dije al fin, «y creo que querrás escuchar lo que tengo que decir sobre el concepto del núcleo urbano». Casi podía oír cómo se enderezaba en su silla. Nuestra visión inconclusa, aquel complejo urbano sostenible y revolucionario que diseñamos juntos antes de tomar caminos distintos. «Estoy escuchando», respondió Víctor. «Por primera vez desde que encontré el cuerpo helado de mi hermana hace 3 años, sentí que algo se despertaba dentro de mí. No solo era rabia, era propósito.
15 de enero de 2023, la mañana después de la revelación que tuve en mi cumpleaños. Me senté en mi estudio, revisando mi vida con la misma precisión con la que antes calculaba la integridad estructural. ¿Cómo permití que esto pasara? Julián se metió en cada rincón de mi existencia mientras yo lloraba a Elaine. 3 años atrás, cuando murió de un aneurisma de forma repentina, él apareció para ayudarme cuando yo estaba emocionalmente devastada. Para agosto de 2024, ya me había convencido de dejar al doctor Eduardo, mi médico de toda la vida, y cambiarme con el doctor Sergio, su amigo cardiólogo. Observé mis manos temblorosas. ¿Realmente estaban fallando o era el cóctel de medicamentos que Julián insistía que debía tomar, los mismos que él mismo me daba cada mañana y cada noche? Marta trajo té, cerrando la puerta con cuidado detrás de ella. He estado anotando los cambios en tus medicamentos, susurró mientras dejaba un cuaderno pequeño junto a mí. Las etiquetas no coinciden con lo que realmente ponen en los frascos. Empecé a llevar registro hace 8 meses, cuando tus síntomas empeoraban con cada ajuste en las recetas. Gracias, dije conmovida de verdad. Has estado arriesgando tu trabajo. Señora Valverde, cuando mi esposo falleció y Alicia necesitaba dinero para la universidad, usted no ofreció un préstamo. Usted creó una beca que nos permitió mantener la dignidad. Hay lealtades que no se compran. Me han estado pagando extra para que informe sobre tus comportamientos confusos, pero les he dicho justo lo que quieren oír. Usando el teléfono imposible de rastrear que Marta consiguió, llamé al doctor Eduardo. Carmen Valverde exclamó: ha pasado demasiado tiempo. Julián nos dijo que preferías centralizar tu atención médica con su especialista. Eduard, necesito tu ayuda con discreción. Creo que me están envenenando. Acordamos vernos en la consulta privada de un colega suyo en San Ángel. Esa tarde, mientras Julián creía que estaba durmiendo la siesta, Marta me llevó a la cita. El doctor Eduardo me examinó a fondo. Tu corazón está tan fuerte como siempre. Carmen, los temblores, la confusión y la debilidad que estás sintiendo son consistentes con toxicidad anticolinérgica y posiblemente una sobredosis de benzodiazepinas, no con problemas cardíacos. Asentí. Era la confirmación final de lo que ya sabía. Tendré que reportarlo, dijo con gravedad. Aún no, supliqué. Si los enfrentan antes de que tenga protección legal, acelerarán su plan o dirán que estoy delirando. Necesito tiempo. Aceptó de mala gana darme 3 semanas para asegurar respaldo legal. ¿Cómo vas a evitar tomar las pastillas?, preguntó Marta durante el regreso. Él te mira cuando las tomas. Mi esposo fue actor, respondí. Me enseñó algunos trucos durante nuestro matrimonio. Puedo crear un espacio bajo la lengua, pero tendré que mantener los síntomas para que no sospeche. De regreso en casa, retomé mi papel como la madre cada vez más frágil. Esa noche, Julián trajo mis medicamentos con su falsa preocupación de siempre, parándose junto a mí mientras colocaba las pastillas en mi boca, tomaba un sorbo de agua y fingía tragar, escondiendo los comprimidos en el bolsillo que había creado bajo mi lengua. Te ves mejor esta noche, comentó, observando mi rostro. Permití que mi mano temblara al alcanzar el vaso de agua derramando unas gotas. Un momento de claridad, supongo. Vienen y se van. Él asintió, conforme, y me dejó descansar. Al caer la noche, saqué las pastillas de mi boca y las observé bajo la lámpara del escritorio. Mañana empezaría a reunir las pruebas que demostrarían que mi hijo intentaba matarme. 15 de febrero de 2023, un mes después de aquella revelación de cumpleaños. Había establecido una rutina cuidadosa: fingir que tomaba los medicamentos mientras los guardaba como evidencia. El doctor Eduardo me ayudó a conseguir recetas legítimas a través de Marta, lo que me permitió comenzar la recuperación sin levantar sospechas ante Julián y Rebeca. El detective que contrató Víctor, Miguel Duarte, era un exagente de policía de Boston, especializado en delitos financieros contra personas mayores.
Nos veíamos durante mis sesiones programadas de fisioterapia. Marta me llevaba al edificio médico. Luego, salíamos por una entrada de servicio, donde Miguel nos recogía en un auto sin distintivos. Han sido meticulosos, explicó Miguel en nuestra tercera reunión, mostrándome estados de cuenta. Julián ha estado transfiriendo fondos a cuentas en el extranjero. Al principio montos pequeños, luego más grandes conforme tu salud se deterioraba. ¿Cuánto?, pregunté. Un poco más de 2 millones hasta ahora. Asentí, sintiéndome extrañamente distante. ¿Y el doctor? El doctor Sergio tiene un patrón. 3 pacientes adinerados en los últimos 5 años, todos con problemas cardíacos, todos dejando herencias considerables a familiares que eran sus pacientes primero. Mata por referencias, murmuré, no de forma directa. Receta combinaciones de medicamentos que deterioran al paciente con el tiempo. Todos los certificados de defunción dicen causas naturales, muy limpio. Estudié los documentos con ojos de arquitecta buscando patrones. Muéstrame todo sobre Rebeca. Miguel vaciló. Señora Valverde, esto podría ser difícil de escuchar. Descubrí que mi hijo intenta matarme por dinero. Dudo que haya algo más difícil que eso. Me pasó otra carpeta. Dentro había fotos de Rebeca con un hombre que no reconocí, claramente íntimos. Más preocupantes eran los documentos que revisaban. Planos de mi casa, tasaciones de la propiedad. Esteban Salinas, corredor de bienes raíces especializado en propiedades de lujo, explicó Miguel. Antes de entrar al círculo de tu hijo, Rebeca fue investigada por abuso financiero contra un anciano en Boston hace 5 años. El caso fue archivado cuando la víctima murió antes de que se presentaran cargos. Las piezas se unieron en mi mente, así que mi hijo se casó con una depredadora profesional. Parece que sí. No solo están planeando tu muerte, ya están gastando la herencia. Esa noche empecé a dibujar. No edificios, sino otro tipo de estructura. Una trampa. Todo buen diseño arquitectónico comienza con comprender los cimientos con los que se trabaja. Los míos estaban agrietados, pero no destruidos. Los síntomas físicos del envenenamiento prolongado por medicamentos tardarían meses en revertirse. Mis manos aún temblaban un poco cuando me agotaba de verdad. A veces, una niebla mental caía sin previo aviso, una experiencia aterradora que el doctor Eduardo me aseguró que disminuiría con el tiempo, aunque quizá nunca desaparecería por completo. Esas limitaciones se convirtieron en parte de mi diseño. No podía enfrentarme de forma directa mientras estuviera físicamente debilitada. Necesitaba crear un escenario en el que sus propias acciones los delataran. A la mañana siguiente, Julián entró en mi habitación con un vaso de agua y unas pastillas. Estuve pensando, dije, fingiendo cierta confusión en la voz. Tal vez deberíamos actualizar mi testamento pronto, solo para asegurarnos de que todo esté en orden. Algo se encendió en su mirada, un entusiasmo mal disfrazado de preocupación. Es una buena idea, mamá. Llamaré a Henderson mañana. Henderson, no mi abogado de confianza desde hace 40 años, sino su amigo del club de golf. Otra pieza, más en este rompecabezas. Cuando salió, me quité las pastillas de debajo de la lengua y las guardé con el resto en un libro de historia arquitectónica que había ahuecado. Pruebas. Mi recuperación sería lenta, mi justicia meticulosamente diseñada. Como buena arquitecta, sabía que apresurarse compromete la integridad estructural. 10 de marzo de 2023. Casi 2 meses después de haber descubierto la traición, mi aparente deterioro físico seguía ocultando con cuidado mi mejoría real. Había perfeccionado el arte de parecer más débil cuando Julián y Rebeca me observaban y aprovechaba los momentos en que no me supervisaban para recuperar fuerzas. Hoy representaba un avance crucial. Mi reunión con Richard Anderson, uno de los abogados más implacables
de ciudad especializado en leyes de protección al adulto, Mayor Víctor había coordinado la cita en su oficina del centro, disfrazándola como otra consulta médica. Señora Valverde, dijo Richard tras revisar las pruebas. Lo que su hijo y su nuera están haciendo constituye abuso hacia una persona mayor, fraude financiero y posiblemente intento de homicidio. Deberíamos acudir a las autoridades de inmediato. Todavía no, repliqué. Una batalla legal prematura sería larga, desgastante y podría no garantizar la justicia total que busco. Julián tiene contactos importantes en esta ciudad. Necesito un caso sólido, a prueba de todo, y una estrategia que impida que se beneficien de sus actos. Richard entornó los ojos con cautela. ¿Exactamente qué es lo que tiene en mente? Leí. Conté mi plan, observando cómo su escepticismo inicial se transformaba poco a poco en una admiración renuente. Es poco convencional, admitió, pero con potencial para funcionar. La transferencia de la propiedad a una fundación educativa es particularmente elegante, legalmente sólida y difícil de impugnar una vez ejecutada. Y el momento en que se haga público es clave. Todo debe estar listo antes de que se den cuenta de lo que ocurre. Después de la reunión, Víctor me llevó de regreso al centro médico donde Marta me esperaba. Estás tomando riesgos muy grandes. Carmen dijo con preocupación en la voz. Estoy eliminando riesgos, Víctor. Cada día que sigo bajo su control es un día más en el que podrían decidir adelantar sus planes. El proyecto del centro urbano fue una visión que compartimos, un concepto revolucionario de desarrollo urbano que integraba vida sostenible y espacios comunitarios. Lo diseñamos juntos antes de que nuestros caminos se separaran, tanto profesional como personalmente, hace décadas. The Carrington Group, una corporación de desarrollo progresista, me contactó directamente 3 meses antes de mi cumpleaños, sin saber de mi supuesto deterioro, ya que había logrado mantenerlo en secreto fuera del círculo familiar. ¿Ellos no saben lo que está pasando contigo?, preguntó Víctor. Mi situación es, en gran parte, una invención de Julián y su médico, corregí. Profesionalmente he mantenido poco contacto, pero una reputación firme. En casa, mantenía la actuación, permitiendo que Julián me ayudara a revisar documentos financieros que no me dejaban leer a fondo. Cada interacción era una prueba, documentada cuidadosamente gracias al sistema de vigilancia que Miguel instaló durante un fin de semana, en el que Julián y Rebeca asistieron a una gala benéfica en Monterrey. El sistema estaba magistralmente oculto. Microcámaras escondidas en las luminarias que yo misma había diseñado hace décadas. Dispositivos de audio integrados al intercomunicador de la casa. Como arquitecta original, conocía cada rincón, cada conducto, cada punto posible para vigilancia que resultaba invisible para quien no había concebido el espacio. Aquella noche, escuché a Julián hablando por teléfono con el doctor Sergio a través del sistema de vigilancia. Ella está preguntando sobre actualizar su testamento, dijo Julián con la voz tensa. ¿Ya es momento de ajustar su medicación otra vez? Concleste entonces. Cuidado, respondió Sergio. La combinación que estamos usando ya está cerca de su máxima efectividad, sin mostrar señales claras de toxicidad. No queremos levantar sospechas con una caída repentina o una hospitalización. La sociedad con West Ridge requiere un capital al que ahora no tengo acceso. Necesitamos acelerar. La paciencia te ha llevado hasta aquí, Julián. Si te apresuras ahora, lo arriesgas todo. Me estaba quedando sin tiempo, pero ellos también. Los documentos de la fundación estaban casi listos. El contrato con Carrington preparado para firmar. Y Isabel Chen, una fiscal en ascenso cuya madre trabajó conmigo al inicio de su carrera en arquitectura. Había aceptado revisar mi expediente, 5 de abril de 2023, casi 3 meses dentro de mi resistencia encubierta. Los estragos físicos del envenenamiento prolongado por medicamentos seguían apareciendo de formas inesperadas. Algunas mañanas despertaba con la mano derecha completamente dormida. Otros días, las palabras desaparecían por momentos de mi mente
episodios aterradores que el doctor Eduardo me aseguraba que irían disminuyendo poco a poco. «Necesita comer, señora Valverde», insistió Marta mientras dejaba una bandeja junto a mi mesa de dibujo, donde seguía trabajando en los planos del núcleo urbano. Alcé la vista, dándome cuenta de que otra vez había olvidado almorzar. 3 meses con la medicación adecuada habían mejorado mucho mi estado, pero los efectos residuales del envenenamiento exigían una gestión cuidadosa. Comidas constantes, buena hidratación y descansos estratégicos. La gente de Carrington quedó impresionada, dijo Víctor durante nuestra llamada diaria segura. Comprenden tus limitaciones físicas actuales, pero valoran más tu visión arquitectónica que tu capacidad de visitar las obras en persona. Y la fundación ya quedó establecida desde ayer. La Fundación Valverde para Jóvenes Arquitectos es ahora legalmente la propietaria de tu propiedad. Julián no podrá tocarla, aunque no lo descubrirá hasta que se presenten públicamente los documentos, lo cual podemos demorar hasta nuestra confrontación. Me permití un instante de satisfacción. La lista de invitados a la cena confirmada. 24 asistentes, entre ellos los ejecutivos de Carrington, Isabel Chen y varios críticos influyentes de arquitectura. Y el anuncio del ascenso de Julián, su oficina confirmó que planea anunciar que será socio en Westridge Development, un puesto que exige la inversión sustancial que ha estado desviando de mis cuentas. Esa noche, Rebeca tocó la puerta de mi estudio, algo inusual. «Carmen, he estado pensando en el aniversario de tu primer gran encargo, que es el mes que viene», dijo con una calidez cuidadosamente ensayada. «¿Y si organizamos una cena especial en el Club Reforma? Julián acaba de obtener la membresía y sería encantador celebrarte ahí». Parpadeé fingiendo desconcierto, aunque por dentro me deleitaba con lo predecibles que eran. Estaban montando, sin saberlo, el escenario perfecto para desenmascararse. «Sería maravilloso, querida», respondí, con la voz quebrada en su justa medida. «Qué detalle tan hermoso que lo recuerdes». Cuando se fue, le escribí a Marta. «Están organizando su propio evento. 15 de mayo, momento ideal». Esa noche, desde la ventana, observé a Julián en una acalorada llamada en el patio. Más tarde accedí a la grabación mediante el sistema de vigilancia. «Está tardando demasiado», decía Julián. «Sergio dice que hay que acelerar. Sí, sé que es arriesgado, pero la sociedad con Westridge necesita capital de inmediato. ¿La fundación? No, eso solo fueron palabras. Nunca cumplió. Qué poco me conocía». A la mañana siguiente, Julián me trajo la medicina con una pastilla nueva, un poco más grande, con un leve tinte verdoso. «El doctor Sergio recomendó un suplemento para mejorar tu circulación», explicó con naturalidad. Asentí y fingí tragarla junto con las otras. Al quedarme sola, la guardé en una bolsa plástica y le escribí a Miguel. «Nuevo medicamento. Necesito análisis urgente». 2 días después, Miguel confirmó mis sospechas. Era una dosis más alta, del mismo fármaco que me provocaba los síntomas, pero esta versión aceleraría el deterioro del corazón y los riñones. Ellos ya no iban a esperar más. Yo tampoco. Durante la semana siguiente, cerré todos los detalles de mi contraataque con Víctor, Miguel y Richard. Mientras tanto, me sumergí en los diseños del centro urbano, dejándome llevar por ese flujo creativo que siempre había definido mi carrera. A pesar de los efectos persistentes del envenenamiento, mi visión arquitectónica seguía firme, quizá incluso fortalecida por una nueva sensibilidad para diseñar espacios que acogieran la vulnerabilidad, sin perder belleza ni funcionalidad. La cuenta regresiva hacia el 15 de mayo había comenzado. En los proyectos arquitectónicos, la última fase antes de presentar una obra siempre exige máxima precisión. Mi venganza no merecía menos. 10 de mayo de 2023, 5 días antes del enfrentamiento. La transformación debía ser tanto física como estratégica. Para la cena en el Club Reforma, necesitaba representar en mi cuerpo el cambio que ya vivía por dentro.
Una declaración visual tan potente como cualquier edificio que haya concebido. Demasiado severo, comentó Víctor mientras me probaba un traje negro de diseñador en su penthouse, donde me preparaba en secreto. Aunque mi recuperación había sido notable, aún no era completa. Los temblores regresaban cuando me fatigaba y ciertos lapsos mentales requerían la paciencia de Víctor. No estoy yendo a un funeral, coincidí, aunque en muchos sentidos sí lo hacía. El funeral de esa mujer pasiva y manipulada en la que me dejé convertir. Optamos por un vestido carmesí, con cortes precisos, arquitectónicos, que proyectaban fuerza, no fragilidad. Mi cabello plateado, que Julián siempre había preferido en un estilo suave y maternal, ahora caía en una melena pulida y sofisticada que enmarcaba mi rostro con autoridad. «No te van a reconocer», dijo Víctor, con un tono de asombro en la voz. Exactamente ese es el punto. Practiqué caminar con los tacones medianos que había elegido. Fue todo un reto después de meses de deterioro físico intencional, pero necesario para el efecto dramático que queríamos lograr. 3 horas antes de la cena, me reuní con Isabel, Chen en su oficina para cerrar los últimos detalles. Los oficiales estarán vestidos de civil, ubicados en las salidas, me explicó. No vamos a hacer arrestos esta noche. Oficialmente es una recopilación de información, pero su presencia debería evitar cualquier escándalo. Y la documentación. Acarició una carpeta de cuero. Todo está aquí: registros financieros, pruebas médicas, transcripciones de vigilancia, suficiente para iniciar el proceso, aunque construir un caso completo tomará tiempo. La justicia avanza despacio, señora Valverde, especialmente cuando los responsables tienen conexiones poderosas. Asentí, comprendiendo. No espero resultados inmediatos, señorita Chen. He diseñado suficientes edificios para saber que las bases sólidas importan más que una construcción rápida. Marta me ayudó a alistarme en el penthouse de Víctor, ocultando cuidadosamente el dispositivo médico que el doctor Eduardo insistió en que usara. Una precaución necesaria, considerando los efectos cardíacos persistentes del medicamento que me habían administrado. No sabrán ni qué los golpeó, susurró mientras abrochaba las perlas de mi madre alrededor de mi cuello, esas mismas que Rebeca ya había reclamado como suyas. Al llegar al Club Reforma, en el auto de Víctor, vi a Julián y a Rebeca recibiendo a los invitados en la entrada. Mi hijo, impecable en un traje nuevo. Rebeca, brillando de joyas. Algunas las reconocí de mi propia colección, al parecer ya en su poder. ¿Lista?, preguntó Víctor, ofreciéndome su brazo. Sentí una oleada momentánea de mareo, uno de los efectos impredecibles que aún me dejaba el envenenamiento. Respiré hondo, centrando mi mente. Llevo casi 4 meses diseñando este momento. Coordinamos nuestra entrada a la perfección. Justo cuando todos los invitados ya habían llegado, en el instante exacto en que Julián empezaba a mostrar su inquietud por mi ausencia, el maître nos anunció: el señor Víctor Morales y la señora Caroline Valverde. El salón se giró. Vi cómo el reconocimiento se dibujaba lentamente en los rostros, seguido por la confusión y luego el asombro. Caminé con toda la dignidad que mi cuerpo en recuperación pudo reunir, la cabeza en alto, los pasos firmes y seguros, cada centímetro de mí mostrando a la reconocida arquitecta que alguna vez había captado la atención en conferencias internacionales de diseño. ¿Mamá? Julián parecía haber visto a un fantasma. Y en cierto modo, así era. El fantasma de la mujer que había intentado borrar. Julián. Rebeca. Asentí con frialdad. Gracias por organizar este evento tan bonito. Los ojos de Rebeca se movieron entre Víctor y yo, como si pudiera ver los cálculos formándose detrás de su maquillaje. Impecable. Te ves bien. Es increíble lo que puede hacer la medicina adecuada, respondí con una sonrisa que no decía nada, pero revelaba todo. Durante el primer plato, observé a Julián luchar por reconciliar a la madre frágil y confundida
que había dejado en casa esa mañana con la mujer segura de sí misma, que ahora recibía elogios de sus colegas. Cuando llegó el postre, Julián golpeó su copa. Tengo un anuncio que hacer. 15 de mayo de 2023, la noche del ajuste de cuentas. Mientras Julián compartía la noticia de que se convertiría en socio en Westridge, capté la mirada de Víctor. Un leve asentimiento pasó entre nosotros. Felicidades, Julián, dije cuando terminó. Yo también tengo un anuncio. Los ejecutivos de Carrington y mi equipo legal entraron en escena como si hubieran estado esperando entre bastidores, lo cual, en efecto, era cierto. Me complace anunciar el lanzamiento oficial del concepto de núcleo urbano, dije, mi voz llenando con facilidad la ahora silenciosa sala. Un proyecto de renovación urbana de $120 millones que transformará el antiguo distrito industrial. Carpetas elegantes aparecieron en cada lugar, entregadas por el personal de servicio previamente instruido. Pero eso no es todo, continué, saboreando el tono pálido en el rostro de Julián. También me enorgullece anunciar la creación de la Fundación Valverde para Jóvenes Arquitectos, que desde el mes pasado es la nueva propietaria de mi residencia, preservada a perpetuidad como un centro educativo. La copa de champán de Rebeca se detuvo a medio camino de sus labios y finalmente dije, asintiendo a Isabel Chen, quien avanzó con su portafolio, creo que hay asuntos legales que requieren atención inmediata. La reacción fue inmediata y devastadora. Mientras Isabel entregaba en silencio a Julián los documentos legales detallando las investigaciones por fraude financiero, manipulación médica y conspiración, observé cómo se desmoronaba la fachada cuidadosamente construida durante años. Esto es absurdo, balbuceó él, alzando la voz mientras hojeaba los papeles. Mi madre está confundida. Lo ha estado por meses. Pregunten a su doctor. El doctor Sergio está siendo interrogado en este momento por la junta médica, respondió Isabel con calma. Su cooperación podría reducir considerablemente sus propios cargos. Rebeca, siempre pragmática, ya empezaba a tomar distancia. Julián se encargaba de todas las decisiones médicas, dijo con prisa. Yo casi nunca participaba en esas conversaciones. Sin embargo, las transcripciones de vigilancia, marcadas con precisión por el equipo de Isabel, desmintieron esa afirmación. De inmediato, los invitados a la cena, incómodos ante el drama que se desarrollaba ante ellos, comenzaron a retirarse discretamente. Los ejecutivos de Carrington, en cambio, permanecieron firmes a mi lado, dejando claro con su presencia dónde estaba ahora el verdadero poder. Julián, con la desesperación reemplazando al asombro, intentó una última jugada. Madre, claramente, no estás bien. Hablemos de esto mañana cuando hayas descansado. Lo miré directo a los ojos. Nunca he tenido la mente más clara, Julián. Casi 4 meses de tu veneno necesitaron 3 de recuperación, pero ahora estoy totalmente en condiciones de tomar mis propias decisiones. ¿Veneno? Eso es absurdo. Pero sus ojos se movieron hacia la salida, donde ya había visto a los agentes, encubiertos. Tenemos el análisis de los medicamentos, intervino Isabel con tranquilidad. Y Marta ha dado una declaración completa sobre los cambios en las pastillas que presenció. Al escuchar el nombre de Marta, el rostro de Julián se ensombreció. Esa entrometida. Cuidado, interrumpí. Tu situación ya es bastante frágil como para que además sumes intimidación a testigos. Rebeca, al ver que todo su plan se desmoronaba, optó por otra estrategia. Se alejó de Julián, sus tacones de diseñador resonando con firmeza sobre el mármol. Necesito ir al baño, murmuró, alcanzando su bolso. Señora Valverde, dijo Isabel en voz baja. Mi colega estará encantada de acompañarla. Asintió hacia una detective que se adelantó con una sonrisa profesional. Todo estaba perfectamente orquestado, sin arrestos dramáticos, sin esposas a la vista, solo la presión callada y constante de las consecuencias
que empezaban a hacerse sentir. A medida que la sala se vaciaba, Julián se quedaba cada vez más solo. Sus nuevos socios se alejaban con gestos incómodos, los lazos invisibles del estatus social recalculándose a plena vista. «Acabas de destruir mi carrera», dijo cuando ya casi no quedaba nadie, la ira sustituyendo su pánico anterior. «No, Julián, tú mismo la destruiste junto con nuestra relación. El día que decidiste que mi muerte era un precio aceptable para tu ascenso». Por primera vez, no lo negó. «Nunca entendiste lo que fue ser tu hijo. Siempre a tu sombra sin alcanzar nunca la medida». Papá lo entendía. Él también lo sentía. Mencionar a mi difunto esposo, quien en efecto luchó con mi éxito, fue un intento calculado de herirme. Antes lo habría logrado, ahora lo vi simplemente como otra manipulación. El 15 de julio de 2023, 2 meses después del enfrentamiento, en el Club Reforma, estaba sentada frente a Isabel Chen en la oficina de la Fiscalía, revisando nuevas pruebas. El caso contra Julián, Rebeca y el doctor Sergio se había fortalecido considerablemente gracias a los análisis financieros que revelaron toda la magnitud de su plan. «La evidencia sobre los medicamentos es particularmente condenatoria», explicó Isabel mientras desplegaba los informes de laboratorio. Las combinaciones prescritas por el doctor Sergio mostraban claramente la intención de inducir síntomas que imitaban demencia e insuficiencia cardíaca. Estudié los informes con una frialdad clínica. Ya no sentía esa traición visceral que, en su momento, me había devorado, junto con las mentiras de Julián. «Hemos rastreado poco más de $2 millones transferidos desde tus cuentas a Offshore Holdings. El tribunal ha congelado todo a la espera del juicio. Mi hijo ahora vive en un departamento alquilado, después de que le pidieran tomarse una licencia en Westridge Development. Su oferta de sociedad se desvaneció en cuanto la noticia de la investigación se esparció por los círculos profesionales cerrados de Ciudad. Y Rebeca, que se está quedando con su hermana en Monterrey, intenta hacerse pasar por otra víctima, diciendo que Julián la manipuló». Sonreí con frialdad. Las grabaciones de métodos de vigilancia cuentan otra historia. Isabel asintió. Su abogado se ha acercado a nosotros para hablar sobre un posible acuerdo de cooperación. Está dispuesta a testificar contra Julián y el doctor Sergio a cambio de cargos reducidos. Es una táctica común en casos tan complejos como este. ¿Vale la pena considerarlo?, pregunté. «Puede ser. Su testimonio reforzaría el caso contra los otros 2, especialmente contra Sergio. Los crímenes médicos son notoriamente difíciles de procesar sin el testimonio de alguien desde dentro». Más tarde ese mismo día, me reuní con el equipo de Carrington en sus oficinas del centro. Mi primera junta de negocios formal en años. Mi recuperación avanzaba con constancia, aunque ciertas limitaciones persistían. Todavía me cansaba con facilidad y a veces perdía palabras a mitad de frase. Una experiencia que humillaba, pero que Víctor manejaba con elegancia durante las reuniones. «Los diseños preliminares ya han generado un interés considerable», explicó Héctor Carranza mientras revisábamos el cronograma del proyecto. «Tu regreso a la práctica activa está siendo visto como un acontecimiento importante en los ciclomistículos de la arquitectura». Esa noche, al regresar al penthouse de Víctor donde me estaba quedando, encontré a un visitante inesperado esperándome en el vestíbulo. Julián tenía un aspecto terrible sin afeitar, los ojos inyectados en sangre, con ropa arrugada. El portero se notaba incómodo. Claramente había recibido instrucciones de no dejarlo subir. «Señora Valverde, traté de explicarle que usted no recibe visitas sin cita previa». «Está bien, Henry», dije con calma. «Podemos hablar aquí». Julián se enderezó al verme acercar, tratando de recuperar la confianza de antes. «Mamá, esto ya fue demasiado lejos. La ropa sucia de la familia se está volviendo un espectáculo público. El intento de asesinato no es ropa sucia, Julián. Es un delito grave», se estremeció. «Eso es una exageración».
Sí, manejé tus medicamentos y tus finanzas porque estabas empezando a confundirte. Tal vez el enfoque del doctor Sergio fue agresivo. Basta. Mi voz cortó sus excusas como una viga de acero atravesando yeso. He visto los mensajes de texto entre tú y Sergio discutiendo las dosis para acelerar mi deterioro cognitivo. He escuchado las grabaciones de tú y Rebeca hablando sobre cómo hacer que mi muerte pareciera natural. Su rostro palideció. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. ¿Dinero? El dinero ya no existe. Está congelado o gastado. La casa ya ni siquiera es tuya para devolver. No quiero nada de ti, respondí, viéndolo con claridad, tal vez por primera vez en décadas. Eso es lo que nunca entendiste. Te di todo con libertad. Amor, oportunidades, apoyo. Pudiste haberlo tenido todo legítimamente, solo con esperar, con ser el hijo que pensé que eras. Entonces, ¿por qué seguir con esta acusación? Por venganza. Eso está por debajo de ti. No es venganza, son consecuencias y protección, no solo para mí, sino para los demás. Sergio había tenido otros pacientes, otras víctimas. Esto tenía que terminar. Intentó un último acercamiento, bajando la voz con esa misma suavidad que usaba al darme los medicamentos. Mamá, por favor, seguimos siendo familia. Lo observé, a ese desconocido con el rostro de mi hijo, y sentí como una calma extraña reemplazaba el dolor que me había empujado durante meses. No, Julián, ya no somos familia. Somos demandante y acusado. Esa fue la relación que tú elegiste. 15 de octubre de 2023, 5 meses después del enfrentamiento. El otoño había transformado ciudad, tiñendo la ciudad de ámbar y carmesí. Mi propia transformación seguía su curso en paralelo, algunos días con más fuerza que otros. Los efectos persistentes del envenenamiento aparecían de forma impredecible, pero con menor frecuencia. Están ofreciendo un acuerdo, explicó Isabel Chen durante nuestra reunión semanal en su oficina. El proceso legal había avanzado con una precisión meticulosa, aunque mucho más lento de lo que uno ve en la televisión. ¿Cuáles son los términos?, pregunté, dejando a un lado los planos del núcleo urbano que había estado revisando. Para Julián, declaración de culpabilidad por abuso financiero a un adulto mayor, fraude y tentativa de agresión agravada, 8 años, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Ella deslizó el documento sobre el escritorio. Para Rebeca, culpabilidad por conspiración y fraude financiero. 3 años, con opción de libertad condicional tras 18 meses. Estudié la propuesta y el doctor Sergio, 6 años y la revocación permanente de su licencia médica. Está cooperando a fondo, brindando información sobre otros casos similares. La idea de otras víctimas mayores me revolvió el estómago. ¿Qué me recomiendas? Isabel se recostó en su silla con expresión mesurada. La evidencia es sólida, pero los juicios son impredecibles y pueden extenderse por años. Esto garantiza consecuencias sin someterte a un proceso público prolongado, donde los abogados defensores sin duda atacarían tu estabilidad mental. Reflexioné cuidadosamente sobre sus palabras. Un juicio significaría testificar, revivir la traición, tener que defender mi cordura, exponer humillaciones privadas. Lo consideraré, respondí, guardando el documento en mi portafolio. Esa noche Víctor y yo cenamos en su terraza con vista al lago Michigan. En los 5 meses desde que me mudé a su habitación de invitados, nuestra relación se había convertido en una compañía cómoda. Nada romántico. Esos sentimientos pertenecían a otra vida, cuando éramos jóvenes arquitectos, con ambiciones paralelas, pero tal vez algo más valioso había nacido: respeto mutuo y comprensión. Estás muy callada esta noche, observó mientras servía más vino. Pensando en la oferta de declaración, le expliqué los términos. Parte de mí quiere rechazarla, exigir las penas máximas. Víctor asintió. Se entiende. ¿Qué te detiene? La practicidad. Un juicio sería agotador. Podría dañar la fundación y el proyecto núcleo urbano. Hice una pausa.
Y quizás simplemente ya estoy lista para construir algo nuevo en vez de seguir demoliendo lo viejo. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, me encontré en mi mesa de dibujo. Víctor había convertido un rincón de su biblioteca en un estudio para mí, con la iluminación especializada que prefiero. Estaba bocetando modificaciones para el centro comunitario del núcleo urbano cuando sonó mi celular. El número era desconocido. Señora Valverde. La voz de una mujer vacilante. Soy Rebeca. Apreté el lápiz con fuerza. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. Necesitaba hablar contigo antes. Ella dudó, antes de aceptar el acuerdo con la fiscalía. Me quedé callada, esperando. Quiero que sepas que no fue idea mía. Lo de los medicamentos. Su voz tenía esa sinceridad ensayada que reconocí de tantas interacciones sociales. Julián y el doctor Sergio organizaron todo. Yo solo seguí la corriente. Las grabaciones dicen otra cosa. Rebeca, las grabaciones pueden malinterpretarse. Una pausa. Te llamo porque quiero que sepas que encontré claridad en todo esto. Crecimiento espiritual. Casi me reí de lo absurdo. Encontraste a Jesús justo cuando te enfrentabas a una condena. Qué conveniente. Estoy intentando redimirme. Su compostura se resquebrajó un poco. Julián me manipuló igual que a ti. Yo era joven cuando lo conocí. Fácil de impresionar. Tenías 34 años, una maestría de Northwestern y una investigación previa por abuso financiero a ancianos en Millicent, Boston. Dejé que eso calara antes de seguir. Miguel Duarte es muy meticuloso. Su respiración se cortó por un momento. Ese caso fue cerrado. Sí, tu víctima murió antes de que se presentaran cargos. La conveniencia parece ser tu especialidad. La farsa de arrepentimiento desapareció de su tono. Crees que ganaste, ¿verdad? La gran Carmen Valverde, de nuevo en la cima. Pero Julián tenía razón en algo. Vas a morir sola en ese ático estéril, rodeada de tus preciados planos en lugar de una familia. Prefiero morir rodeada de planos honestos que de una familia falsa. Rebeca, 15 de enero de 2026, un año después de descubrir la traición. La Fundación Valverde para Jóvenes Arquitectos te da la bienvenida. La placa de piedra grabada brillaba bajo la luz invernal mientras los reporteros se reunían para la inauguración oficial de mi antigua casa, ahora convertida en un centro educativo para estudiantes de arquitectura. El momento fue cuidadosamente elegido, justo un año desde que escuché el deseo de cumpleaños que selló el destino de Rebeca. Marta se mantenía orgullosa a mi lado, ahora directora administrativa de la fundación en lugar de empleada del hogar. Detrás de nosotras, 20 estudiantes becados, la primera generación de la fundación, esperaban el corte de listón. Señora Valverde, ¿qué se siente al ver su hogar transformado de esta manera?, gritó un reportero de Architectural Digest. Me acerqué al micrófono, cuidando el equilibrio. Uno de los efectos persistentes del envenenamiento con medicamentos era un ocasional vértigo, aunque menos frecuente que meses atrás. La arquitectura siempre ha tratado sobre la transformación, convertir una visión en estructura, ideas en espacios donde se desarrollan vidas. Este edificio ha sido transformado muchas veces, primero de tierra a hogar, luego de hogar a campo, de batalla. Hice una pausa, mirando directamente a los ojos de varios reporteros. Ahora su transformación final y más importante, de residencia privada a legado público. La reportera del Ciudad Tribune levantó la mano. ¿Y su hijo? ¿Algún comentario sobre su sentencia del mes pasado? Isabel Chen, que estaba cerca, se movió para intervenir, pero levanté ligeramente la mano. Mi hijo tomó sus decisiones. Los tribunales ya dictaron las consecuencias. Hoy no se trata de destruir, sino de construir. Estos estudiantes, dije señalando a los jóvenes arquitectos detrás de mí, representan el porvenir. Ellos son Lone,
que importa ahora. El proceso legal terminó más rápido de lo esperado, en gran parte por la abrumadora evidencia y porque el acusado finalmente aceptó los acuerdos de culpabilidad. A Julián le dieron 8 años, a Rebeca 3 y al doctor Sergio 6, además de la revocación permanente de su licencia médica. Lo más importante fue que el equipo de Isabel usó la cooperación de Sergio para iniciar investigaciones sobre 3 muertes sospechosas más de ancianos adinerados. Después de la ceremonia, Víctor me guió por lo que alguna vez fue mi casa. La transformación era asombrosa. Mi estudio, que Rebeca pensaba convertir en un closet, ahora albergaba tecnología de diseño de última generación. El comedor formal donde Julián solía darme mis medicinas, ahora era una sala de conferencias. ¿Se siente raro?, preguntó Víctor, mientras nos deteníamos en lo que había sido mi dormitorio, hoy convertido en una biblioteca de consulta. Menos de lo que imaginaba, le confesé. Se siente correcto. Esa misma noche, el equipo de Carrington organizó una recepción en sus oficinas para celebrar el inicio de la construcción del primer edificio del núcleo urbano. A mis 76 años, me encontré siendo el centro de atención de una manera que no vivía desde hacía décadas. No como una reliquia curiosa, sino como una profesional activa y respetada. Las innovaciones en el diseño del centro comunitario son impresionantes, comentó el director de sustentabilidad del Departamento de Planeación Urbana, especialmente la integración del centro de bienestar con los recursos de empleo. Sonreí. La arquitectura no se trata solo de edificios. Se trata de diseñar sistemas que ayuden al florecimiento humano. Mientras me movía entre la multitud, recibiendo felicitaciones y comentando detalles técnicos, me vi reflejada en una pared de espejo. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la persona frágil y reducida que había sido un año antes. Mi postura era erguida, mi mirada firme, aunque mi mano aún temblaba de vez en cuando, un recordatorio permanente de lo vivido. Mi apretón de manos seguía fuerte. Héctor Carranza alzó su copa para llamar la atención. Quiero proponer un brindis por Carmen Valverde, cuya visión para Núcleo Urbano no solo transformará el paisaje de nuestra ciudad, sino también su tejido social. Mientras los aplausos llenaban la sala, sentí una emoción compleja que tardé un momento en reconocer. Orgullo. No ese orgullo defensivo que alguna vez sentí por los logros de Julián, tratando desesperadamente de ver mi legado en él. Este era distinto, más puro, orgullo por una obra bien concebida y bien ejecutada. Después de la recepción, Isabel Chen se acercó con noticias sobre los otros casos derivados de la cooperación del doctor Sergio. Estamos avanzando. 2 familias finalmente encontraron algo de paz al saber lo que realmente pasó con sus seres queridos, y la tercera aún bajo investigación, pero con buen pronóstico. Ella sonrió. Tu caso se convirtió en una guía sobre cómo abordar este tipo de situaciones. Has ayudado a más personas de lo que imaginas. 15 de mayo de 2026 tú, año después del enfrentamiento en el Club Reforma, estaba en el área de visitas de una prisión federal de mínima seguridad, esperando. El lugar intentaba parecer normal. Paredes beige sin vida, sillas de plástico incómodas, máquinas expendedoras zumbando en la esquina. Pero nada podía ocultar su propósito real. Un espacio controlado para el encuentro entre los libres y los que ya no lo son. ¿Estás segura de esto?, preguntó Víctor esa mañana mientras me preparaba para la visita. Se ofreció a acompañarme, pero era algo que necesitaba hacer sola. Julián entró con un uniforme caqui que le colgaba del cuerpo. La cárcel lo había envejecido visiblemente. Su cabello estaba más canoso, su postura ya no imponía. La arrogancia que siempre lo había definido se había convertido en una cautela agotada. «Madre», dijo al sentarse frente a mí, «esto no me lo esperaba». «¿De verdad? Le avisé a tu abogado que vendría». Asintió. «Sí, pero no pensé que realmente». Hizo un gesto impreciso. «¿Por qué estás aquí?» «Una pregunta justa.
Durante el último año reconstruí mi vida paso a paso, mientras la suya se desmoronaba. La Fundación Valverde prosperaba, el proyecto Núcleo. Urbanoo ya había comenzado la construcción de su segundo edificio, y mi nueva casa frente al lago, una estructura moderna de vidrio y acero diseñada específicamente para mí, estaba casi terminada. Quería verte, dije sin rodeos. Antes de avanzar por completo, sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Avanzar? La próxima semana me voy a una gira arquitectónica de 3 meses, Singapur, Tokio, Barcelona, para revisar proyectos innovadores de desarrollo urbano para la siguiente fase de Núcleo Urbano. A mi edad, viajar al extranjero es una empresa seria, especialmente con los problemas de salud que quedaron tras tu intervención, y querías despedirte por si pasa algo durante el viaje. Su voz tenía un dejo de aquella vieja forma de calcular. ¿Vas a actualizar tu testamento antes de irte? No pude evitar sonreír ante su persistencia. Julián, ya no queda nada para ti en mi testamento. La fundación es dueña de la casa. Mis activos profesionales están en un fideicomiso para educación en arquitectura y mi fortuna personal. Lo que no lograste transferir a paraísos fiscales está destinado a becas y a investigación médica. Entonces, ¿por qué venir? Su rostro mostró una confusión genuina. Lo observé detenidamente. A este hombre que había sido mi único hijo, mi herencia esperada, y sentí una emoción que no esperaba, lástima. Vine porque quería entender no solo lo que hiciste, sino por qué. ¿Qué lleva a una persona a decidir que la vida de sus padres vale menos que su prisa por heredar? Desvió la mirada. No lo entenderías. Inténtalo. He pasado 1 año reconstruyendo mi vida. Julián, ese proceso requiere entender qué salió mal desde el principio. Comenzó con algo pequeño, dijo por fin. Después de que papá murió, eras tan capaz al dirigir la firma, ganando premios, sin necesitar nada de nadie. Luego, cuando murió la tía Elaine, por fin parecías vulnerable, humana. Así que aprovechaste esa vulnerabilidad. Se estremeció. Al principio te ayudé de corazón, pero después vi qué tan fácil aceptabas mis consejos sobre tecnología, finanzas. Sentí que por fin tenía poder en nuestra relación. Y Rebeca vio una oportunidad. Siempre ha sido práctica. El nuevo medicamento, el que introdujiste justo antes de la confrontación, dije al fin, ese era el final, ¿verdad? No lo negó. Sergio dijo que tu corazón no aguantaría 3 meses con ese tratamiento. Asentí, absorbiendo esa confirmación de lo que ya sabía. Literalmente me habrías visto morir día a día. Habría sido el hijo devoto cuidando de su madre enferma, corrigió. La narrativa era importante. Sí, supongo que lo era. 15 de enero de 2025. Justo 2 años después de escuchar el deseo fatal de cumpleaños de Rebeca, organicé una reunión en la terraza de mi nueva casa junto al lago. Una estructura modernista de vidrio, acero y madera cálida que acomodaba mis limitaciones físicas ocasionales mientras enfatizaba la fortaleza y la claridad. Por Carmen Valverde y la segunda fase de Núcleo Urbano, brindó Héctor Carranza mientras el pequeño grupo aplaudía. Los últimos 2 años no solo transformaron mis circunstancias, sino también mi comprensión de lo que realmente importa. Mi recuperación del envenenamiento se había estabilizado 6 meses antes. Los temblores en mi mano derecha serían permanentes, igual que los lapsos cognitivos ocasionales y la resistencia reducida. Pero esas limitaciones se habían convertido en partes integradas de mi existencia, no en rasgos que me definieran. Las estadísticas del impacto comunitario son impresionantes, comentó Isabel Chen al revisar el informe del proyecto. Ahora, jueza federal, tras su exitosa acusación en lo que los medios llamaron el caso Valverde, seguía siendo una aliada valiosa. Víctor, llegando tarde de una reunión, se unió a nosotros en la terraza. En los 2 años desde mi resurgimiento,
Nuestra relación se había convertido en algo que ninguno de los dos había previsto. Una alianza entre iguales con casas separadas, pero vidas entrelazadas. «Perdón por la demora», dijo, aceptando una copa de Marta. Los inversionistas de Singapur tenían dudas sobre las métricas de sostenibilidad. Mientras las conversaciones fluían a mi alrededor, me tomé un momento para observar a este grupo. No éramos familia de sangre, pero sí una comunidad unida por decisión propia y un propósito compartido. Marta y su hija, ahora directora educativa de la Fundación, Miguel Duarte, quien había pasado de ser detective a consultor de seguridad de la misma, la primera generación de becarios egresados con el apoyo de la beca Valverde, Tonto, Isabel y su familia. «Un brindis por Héctor Carranza», dijo alguien alzando de nuevo su copa. Sonreí, pero negué con la cabeza. «Soy arquitecto, Héctor. Nosotros construimos, no hablamos». «Tonterías», replicó Víctor. «He estado en suficientes presentaciones tuyas con clientes para saber que no es cierto». Cediendo ante sus ánimos, me acerqué al borde de la terraza, donde el lago se extendía frente a nosotros, con el perfil de ciudad visible a lo lejos. Hace exactamente 2 años, me encontré ante la elección entre aceptar un final ya planeado o diseñar un nuevo comienzo. Como arquitecto, la respuesta era obvia. Señalé hacia el modelo del núcleo Urbanú que estaba expuesto, cerca. «Nosotros construimos». Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo, pero lo que he aprendido desde entonces es que los diseños más importantes no son edificios ni proyectos. Son las conexiones entre las personas, las bases de la confianza, los marcos del propósito, las estructuras de sentido que creamos juntos. Cuando los invitados se fueron, Víctor se quedó, ayudando a Marta a recoger las últimas copas, a pesar de sus protestas. «Pareces pensativo», comentó mientras nos sentábamos a contemplar la luz de la luna sobre el lago. «Ayer recibí una carta de Julián», le expliqué. «La primera en 18 meses. El rostro de Víctor se endureció. ¿Qué quería?» «Informarme que el próximo año será elegible para libertad condicional». Completó varios programas de rehabilitación, encontró la religión, escribió unas memorias sobre dinámicas familiares tóxicas. «¿Vas a contestarle?», negué con la cabeza. «Ya no hay nada que decir. Hay edificios que tras un daño estructural profundo no pueden ser rescatados. Solo se reconocen como ruinas, se estudian por sus fallas y se dejan atrás». Víctor asintió. Como siempre comprendía. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó por fin. Me tomé la pregunta en serio. Las secuelas físicas del envenenamiento seguían presentes. Los temblores, ciertos vacíos de memoria, una resistencia disminuida que requería gestión cuidadosa. Pero esas limitaciones también me habían obligado a innovar en el diseño de mi hogar y en mis métodos de trabajo. Solo que no hice esa llamada a tiempo. Respondí con honestidad. Perdí años por miedo y por inercia, mucho antes de que Julián me diera esas pastillas. Víctor tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Tenemos el ahora y lo estamos aprovechando bien. Dentro de mi hogar perfectamente diseñado, los planos arquitectónicos de la tercera fase del núcleo Urbanú estaban listos para su revisión mañana. Sobre mi escritorio esperaban las solicitudes de los próximos becarios. El temblor ocasional en mis manos era un recordatorio permanente de lo que estuvo a punto de perderse. Pero como buen arquitecto, había integrado esa realidad estructural en mi diseño en vez de fingir que no existía. «Por las segundas oportunidades», dije alzando mi copa una última vez. «Y por los arquitectos que las construyen», respondió Víctor. Contra el horizonte de ciudad, donde los edificios que diseñé hace décadas se alzaban junto a creaciones más nuevas, acepté la verdad que me había salvado. Nunca es demasiado tarde para rediseñar tu vida. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo, y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal
y que definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta el momento.